Panamá en la última jugada lo perdió. Toda de Christiansen. El mazazo cayó cuando ya parecía que el empate estaba en el bolsillo, cuando la canalera había sobrevivido al desgaste, cuando el reloj apretaba y el debut pedía resistencia. Caleb Yirenki apareció tras un balón servido desde la izquierda, venció a Orlando Mosquera y dejó congelada a Panamá. La derrota duele porque Panamá había construido un primer tiempo fuerte, competitivo, valiente, de esos que hacen creer que el partido puede abrir una puerta histórica. Pero en el segundo tiempo se fue quedando, perdió metros, perdió energía ofensiva y terminó pagando carísimo una desconexión final. Ghana esperó su momento, olió la fragilidad y lo castigó sin piedad. El 1-0 no se explica solo por esa pelota que cruzó el área en el descuento. Se explica también desde el banco, desde las decisiones que cambiaron el pulso del partido. Thomas Christiansen movió piezas, pero terminó apagando a su propio equipo. Panamá necesitaba aire, sí, pero no podía quedarse sin sus mejores argumentos ofensivos. La salida de Cecilio Waterman y Cristian Martínez fue el punto de quiebre. Los dos habían sido los futbolistas más peligrosos de Panamá en ataque, los que empujaban, los que podían sostener la pelota arriba y darle sentido a cada avance. Cuando ellos salieron, la canalera perdió filo, perdió amenaza y empezó a defender más cerca de su arco. No fue una sensación aislada. Hasta los narradores argentinos de Disports quedaron inconformes con lo que estaba pasando. Desde la transmisión se percibía que Panamá cedía demasiado y que las modificaciones no estaban ayudando a competir mejor. El partido pedía sostener presencia ofensiva, pero Thomas Christiansen eligió un camino que dejó a su equipo expuesto. El debut mundialista ante Ghana terminó siendo un duelo trabado, intenso, peleado metro a metro, con mucho choque y poca claridad cerca de las áreas. En Toronto, Panamá no se escondió durante buena parte del encuentro, pero tampoco encontró la forma de transformar su esfuerzo en ventaja. Y cuando perdonas en una Copa del Mundo, el castigo suele ser brutal. La presencia de la Liga Pro apareció en pleno Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque esta vez no por la selección de Ecuador. Panamá tuvo en cancha a protagonistas ligados al fútbol ecuatoriano, jugadores que entraron para intentar cambiar una historia que estaba empatada sin goles y que parecía pedir una chispa urgente. A los 62 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador seguía 0-0, saltaron al campo dos hombres de Universidad Católica, Azarías Londoño y José Fajardo. Los dos ingresaron con la misión de alterar el ritmo del partido, presionar más alto, incomodar a Ghana y darle a Panamá una vía distinta para llegar al arco rival. Sin embargo, ninguno de los dos encontró ocasiones claras de cara al arco contrario. Su ingreso tuvo más sentido desde la lucha que desde el desequilibrio. Entraron para combatir, para presionar, para pelear cada pelota dividida, pero el partido ya había entrado en una fase espesa, con Panamá retrocediendo y Ghana creciendo con paciencia. Azarías Londoño y José Fajardo son futbolistas capaces de lastimar en los últimos metros, pero en esta tarde-noche mundialista no recibieron el contexto necesario para hacerlo. Panamá ya no atacaba con la misma convicción del primer tiempo. El equipo estaba partido, sin tanto acompañamiento, y cada intento ofensivo quedaba aislado antes de tomar forma. A falta de 15 minutos también apareció Ismael Díaz, viejo conocido de Chatolí, otro nombre conectado con el fútbol ecuatoriano. Su entrada buscaba sumar energía en un tramo decisivo, pero el desarrollo del encuentro ya venía empujando a Panamá hacia su propio campo. Era como si el equipo intentara resistir más que ganar. Y eso es lo que vuelve más dolorosa la caída. Panamá no fue aplastada por Ghana. No fue superada de principio a fin. Compitió, tuvo un primer tiempo importante y llevó el partido hasta el borde del empate. Pero en el cierre se durmió, se dejó estar y permitió que el rival encontrara una jugada colectiva para destruirlo. La acción definitiva nació por la izquierda, con una pelota que viajó hacia el corazón del área. Ahí apareció Caleb Yirenki, llegando por sorpresa, sin que la defensa panameña pudiera reaccionar a tiempo. El jugador de Ghana conectó, mandó el balón al fondo de la red y desató el festejo africano en pleno descuento. Para Ghana fueron 3 puntos de oro. Para Panamá, una puñalada en la última escena. El equipo de Thomas Christiansen estaba a segundos de sumar, de cortar una historia pesada, de encontrar al menos un punto en su camino mundialista. Pero se quedó con las manos vacías otra vez, como si el torneo le recordara su deuda pendiente. Desde su debut en Rusia 2018, Panamá sigue sin ganar y sin sumar puntos en una Copa del Mundo. Ese dato pesa, golpea y persigue. No es una estadística fría, es una herida deportiva. La canalera volvió a competir, volvió a ilusionar por momentos, pero otra vez terminó mirando como el rival celebraba.
El partido pudo tener otro final si Panamá sostenía mejor lo que había hecho en el primer tiempo. Ahí se vio un equipo más agresivo, más intenso, con más personalidad para disputar cada balón. Pero después del descanso la energía bajó, las salidas fueron menos frecuentes y Ghana empezó a encontrar espacios donde antes no los tenía. El problema no fue solo físico, también fue futbolístico. Panamá perdió conexión entre líneas, dejó de juntar pases, dejó de empujar con criterio y terminó dependiendo de esfuerzos sueltos. Cuando Cecilio Waterman y Cristian Martínez abandonaron el campo, el equipo perdió dos piezas que estaban dando sentido a la ofensiva y respiración al bloque. Thomas Christiansen quiso intervenir y terminó debilitando. Esa es la lectura más dura de una tarde-noche que pudo entregar alegría y terminó en bronca. Sus modificaciones no elevaron al equipo, no lo hicieron más punzante y tampoco lo protegieron mejor. Al contrario, Panamá fue quedando encerrada hasta quedar a merced de la última pelota. Los jugadores de Liga Pro vivieron esa amargura desde adentro. Azarías Londoño, José Fajardo e Ismael Díaz intentaron aportar, pero no pudieron imponerse en un cierre cargado de tensión. El golpe llegó justo cuando todos esperaban el pitazo final. Caleb Yirenki apareció como fantasma en el área y convirtió la resistencia en frustración. Ghana celebró porque supo esperar. No necesitó un festival de ocasiones para llevarse el partido. Le bastó una jugada colectiva bien trabajada, un centro desde la izquierda y una llegada precisa para quedarse con la victoria. Panamá, en cambio, se fue con la sensación de haber regalado demasiado en el momento menos permitido. Este tipo de derrotas no solo se cuentan en el marcador, se sienten en el vestuario, en los gestos, en el silencio posterior. Panamá estuvo cerca de romper una racha mundialista durísima, pero volvió a caer sin sumar. Y cuando eso pasa en un grupo complicado, el margen de error se achica de manera dramática. Ahora el panorama se vuelve cuesta arriba. Panamá deberá recuperarse ante Croacia e Inglaterra, dos rivales de enorme exigencia, dos pruebas que no perdonan desconcentraciones ni decisiones dudosas. La canalera ya no solo necesita competir, necesita sumar. Y para eso tendrá que corregir rápido lo que se rompió en el segundo tiempo ante Ghana. El cuerpo técnico queda bajo la lupa porque las decisiones tuvieron consecuencias visibles. No basta con decir que el gol llegó en el descuento. Hay que revisar cómo se llegó a ese descuento, que perdió Panamá durante el camino y por qué un equipo que había mostrado fortaleza terminó defendiendo tan cerca de Orlando Mosquera. La hinchada panameña puede sentirse orgullosa de algunos pasajes, especialmente de ese primer tiempo donde el equipo dio señales de carácter. Pero el orgullo no borra el resultado. En una Copa del Mundo, competir bien durante un tramo no alcanza. La historia exige sostener la concentración hasta el último segundo, y Panamá falló justo ahí. Caleb Yirenki quedará como el nombre del golpe. El futbolista de Ghana entró en la escena final para firmar un gol que vale muchísimo para los africanos y que deja herida a la canalera. Su aparición por sorpresa fue el reflejo de una defensa que perdió la referencia en el instante más cruel. Orlando Mosquera no pudo hacer nada ante una jugada que llegó con ventaja para el atacante. El balón llegó desde la izquierda, el área quedó vulnerable y el remate terminó adentro. No fue una caída escandalosa en el juego, pero sí devastadora en el impacto. Panamá perdió cuando ya casi abrazaba el empate. Por eso la derrota se siente tan injusta y, al mismo tiempo, tan explicable. Injusta por el esfuerzo, por la lucha, por ese primer tiempo donde Panamá se plantó con autoridad. Explicable porque en el segundo tiempo el equipo bajó, porque los cambios no mejoraron el funcionamiento y porque en el Mundial cada error se paga. La canalera se fue de Toronto con una mezcla de rabia e impotencia. Rabia por la última jugada. Impotencia por saber que el partido estaba ahí, al alcance, esperando una mejor administración. Ghana no perdonó. Panamá dudó. Y cuando un equipo duda en una Copa del Mundo, el rival suele escribir el final. Azarías Londoño, José Fajardo e Ismael Díaz quedarán como parte de una noche con presencia del fútbol ecuatoriano, pero sin recompensa. Los tres participaron en un partido que parecía encaminado al empate y acabó en derrota. Esa conexión con Liga Pro aparece en el relato, aunque el desenlace haya sido amargo para todos. Lo más urgente ahora será reconstruir la confianza. Panamá no puede quedarse atrapada en el dolor, porque el torneo no espera. Croacia e Inglaterra aparecen como desafíos enormes, y la canalera tendrá que recuperar agresividad, orden y valentía. Pero también deberá evitar que desde el banco se repitan decisiones que la dejen sin respuesta ofensiva. Porque este tipo de partidos marcan una campaña. No siempre por lo que se juega, sino por lo que se deja escapar.
Panamá tenía un punto que podía valer oro en lo emocional, en la tabla y en la confianza del grupo. Pero lo perdió cuando ya no había tiempo para reparar nada dentro del campo. La imagen final duele más porque la canalera había resistido durante largos tramos con orden y sacrificio. No fue una selección entregada ni superada sin respuesta. Fue un equipo que se fue consumiendo de a poco, que perdió agresividad con los cambios y que terminó mirando de frente una derrota nacida en su propio retroceso. La lectura de Deportes también alimenta el debate. Si desde una transmisión neutral se percibe que las salidas de Cecilio Waterman y Cristian Martínez no favorecían a Panamá, entonces la discusión no nace solamente desde la bronca del hincha. Nace desde lo que el partido mostraba: el equipo se quedó sin colmillo. Thomas Christiansen tendrá que explicar por qué retiró a los dos hombres que mejor sostenían el ataque canalero. No se trata de buscar un culpable por deporte, sino de entender una derrota que pudo evitarse. Panamá necesitaba seguir preocupando a Ghana, no regalarle metros, balón y tranquilidad en los minutos más sensibles. También hay una advertencia fuerte para lo que viene. Contra Croacia e Inglaterra, Panamá no podrá vivir solo de resistencia. Necesitará decisión, piernas, presión, pausa y una lectura más fina desde el banco. Si vuelve a ceder campo demasiado pronto, el castigo puede llegar incluso antes, porque los próximos rivales tienen jerarquía de sobra. La Copa del Mundo no espera a nadie y tampoco perdona discursos de arrepentimiento. Panamá ya quedó golpeada, pero aún tiene vida. La reacción deberá verse en el siguiente partido, no en declaraciones. El equipo necesita transformar la rabia en respuesta, porque quedarse en la queja sería otro lujo imposible dentro de un grupo exigente. Los nombres de Azarías Londoño, José Fajardo e Ismael Díaz quedarán unidos a este debut amargo, con sabor ecuatoriano y final cruel. Los tres estuvieron ahí, en una noche donde la Liga Pro tuvo presencia mundialista, pero Ghana se llevó el premio mayor. La participación existió, la recompensa, lamentablemente para Panamá, nunca llegó. El cierre deja una pregunta inevitable para la gente. ¿Panamá perdió solo por esa última desconexión ante Caleb Jirenki o Thomas Christiansen terminó siendo el gran responsable al sacar a Cecilio Waterman y Cristian Martínez cuando mejor sostenían el ataque? Los leo en la bandeja de comentarios, mi gente.